Bueno, saludos a todos. Estamos hoy comenzando una clase bien interesante que es el alma y cómo se expresa. Es bastante ambiciosa, no pretende ser una clase omnímoda, es decir, en estos temas siempre unos minutos de conversación no es suficiente para definir muchas cosas y yo no pretendo tampoco hacerlo. Así que simplemente vamos a tener una conversación, un intercambio, una presentación de una visión del alma y cómo es su expresión. Y por ese motivo, no quiero dejar de hacer énfasis en algo que he denominado la sociedad de exclusión. Estoy incluso a punto, en algún momento, de hacer una charla solo que hable de la sociedad de exclusión. ¿Qué es la sociedad de exclusión? Las personas vienen a veces a conferencias físicas, a presentaciones online, videos en YouTube o en línea, a escuchar un tema que puede ser espiritual o político, que son los temas más complejos del mundo, y las personas se unen a escuchar lo que ellos quieren escuchar. Es decir, van a hablar del alma, entonces yo voy a venir a escuchar para ver si esta persona va a decir todo lo que yo quiero escuchar, para ver si esta persona va a definirse en la manera en la que yo quiero pensar o en la que yo pienso, en la forma que piensa mi pastor, mi gurú, mi guía, mi etcétera. Yo tengo mucho respeto hacia todas las creencias de cada persona y no es mi intención tampoco contradecir o atacarlas, pero sí exponerles a aquellos que se puedan beneficiar de ello una visión del alma, una visión espiritual de algunos términos, de algunas cosas, porque nos van a ayudar en el desarrollo de nuestra inteligencia espiritual, que es tan importante como la emocional, la mental, la kinestésica. Lamentablemente, cuando el tema es de esta índole o político, hay una cantidad de ideas radicales, donde o piensas como yo o te excluyo, o piensas como yo o te saco, o piensas como yo o no te escucho más, o piensas como yo y te dejo un hater, te escribo una odiosidad, te digo algo feo, porque todo el mundo quiere opinar hoy en día de lo que sabe y de lo que no sabe, con fundamento y sin fundamento. Es una sociedad de exclusión, donde hace muy difícil el poder plantear o hablar de ciertos temas sin que surjan este tipo de condiciones. Algo bien curioso es que en el mundo es muy difícil conseguir una persona que esté de acuerdo políticamente con el capitalismo y apoye la causa de Palestina. También es muy difícil conseguir gente de izquierda que no apoye la causa de Palestina y apoye a Israel. Entonces, fíjense lo curioso de este tema. Cuando estás en una ideología, tienes que estar de acuerdo en todo. Cuando tú no estás de acuerdo en todo, entonces tú no eres excluido de ello. Entonces, obviamente, todas las personas de izquierda aplauden todo lo que pasa con Palestina, hasta con Hezbollah, bueno o malo, ellos lo apoyan y está bien. La gente de derecha está toda de acuerdo con lo que hace Israel o Estados Unidos o Zelensky, que es un héroe hoy en día, por muchos, para mí no es un héroe, pero es mi opinión. Entonces todo el mundo aplaude porque pertenecen a una tendencia. Pero que una persona pueda decir que es, por ejemplo, de pensamiento político de derecha eh, o de religión cristiana y que pueda ver el sufrimiento del pueblo palestino, no lo ve porque no está en la misma línea de ideologías. Cuando sí hay sufrimiento del pueblo palestino, cuando también lo hay del pueblo de Israel, pero todo depende al grupo que yo pertenezca, apruebo o avalo algunas condiciones. Y lo que no está de acuerdo a eso, lo excluyo. Entonces, ¿qué significa? Que toda la izquierda en el mundo tiene que ser mala, o toda la derecha en el mundo política tiene que ser mala o buena. No puede haber un país en una condición distinta porque se violan los estereotipos. No quiero aceptar que un escritor de derecha pueda merecerse un premio Nobel como uno de izquierda pueda ganarse un premio Nobel. Hace poco murió
Mario Vargas Llosa, muy de derecha, muy odiado por los de izquierda. Sin embargo, también existió Borges, perdón, Borges no es el que iba a citar en este momento, Pablo Neruda, de izquierda. Ambos grandes poetas, pero la gente no se permite ver la grandeza de alguien a veces, porque su pensamiento es de exclusión no lo permite. Todo lo que es distinto a mí es malo. La gente empieza a ver una presentación espiritual y si ella no va acorde a todos los preceptos dogmáticos de su creencia religiosa, cuando dice algo que no va acorde con eso, ya lo excluyen, lo eliminan y dicen no sirve, etcétera. Esto es parte del sistema de control que existe en la humanidad. Divide y vencerás. Mientras nosotros permitamos que nuestras creencias religiosas, políticas y sociales nos separen, nos van a controlar perfectamente. Mientras nosotros nos coloquemos dentro de un lado de la baranda y de allí digamos que no nos salimos, nuestro pensamiento va a estar limitado y enfermo a una sola idea. Y esa única idea nos va a mantener controlado. Llámese izquierda, llámese derecha, llámese religión, llámese como se llame. Por lo tanto, quienes van a continuar viendo esta clase, ya sea en línea o en el video, los invito a que tengan la mente abierta y lo vean con una mente libre de exclusiones, que investiguen profundamente, pero por ustedes mismos, no por lo que les diga nadie. Y ni yo, ni un pastor, ni un sacerdote, ni un lama, ni un maestro, nada. Vean por ustedes mismos las cosas, evalúenlo y descarten las cosas no porque se parezca a lo que saben, sino porque haya pasado por un proceso de reflexión, meditación, análisis objetivo y allí sí podemos descartar las ideas o hasta entender que algunas cosas que no se parecen a lo que nosotros creemos podrían ser o podrían no ser. Entonces, no quería dejar de hablar de esto antes de comenzar realmente con el tema principal del día de hoy. Bien, vamos a hablar un poco ahora de el alma. Esto es un tema interesante porque cuando yo estoy hablando con personas en todas partes y en todo momento, yo trato de preguntarles qué es el alma y la gente no sabe, no lo sabe. Y definirlo es bien curioso. Me llama mucho la atención que Santa Teresa de Jesús, doctora de la lengua española, o Teresa o Doña Teresa Humada, que era su nombre secular, que es la original de todas las Santas Teresas que están en el cristianismo, en el catolicismo. Santa Teresa en un capítulo completo de su libro Las Moradas explica esto, cuando dice que ella no entiende cómo la gente, incluso siendo monjas, no saben lo que es el alma. Los remito a leer el libro de Las Moradas, capítulo 1 y 2, y allí ella es un deleite filosófico profundo para quienes entiendan el castellano antiguo, pero es algo maravilloso, ¿no? Que toda la disertación de Santa Teresa de Jesús y quien le moleste la palabra santo de doña Teresa Humada, una doctora de la lengua española, se declaró en algunos tiempos. Entonces, fíjense lo siguiente. No voy a entrar en una profundidad teológica de lo que es el alma. Podríamos hacerlo, pero no es algo en lo que quiero profundizar así hoy. Quiero profundizar de otra forma. Aquí pregunta Luzmila, ¿cómo se llama el libro? Las Moradas de Santa Teresa, o sea, Las Moradas de Teresa de Jesús. Se llama Las Moradas. En las librerías paulinas la consigues. Ahora, volviendo al punto acá, el alma no es una sola cosa. Realmente el alma es un puente entre un cuerpo y el espíritu divino. Esa es la definición más hermosa. El alma es un puente, es una comunicación, es algo que permite que el espíritu divino se comunique con este mundo y con nuestro cuerpo. Si lo quiero definir de una forma muy simple. Sirve para miles de cosas más. No lo estoy definiendo teológicamente, solo quiero darles una idea. Ahora, ¿cuáles son los tres niveles que se expresan en esta realidad? Yo lo he explicado otras veces. El físico, el espiritual y el divino.
Son tres niveles. Entonces tenemos el aspecto físico, que es el alma. Tenemos el aspecto espiritual, que es el ser superior. Y tenemos el aspecto divino esencial, que es la parte divina, que también la definimos en nuestra charla del enredo cuántico como la mónada. E intentamos en esa charla explicar de manera científica, más o menos, una aproximación a la mónada. Entonces, cuando yo hablo del alma humana, realmente hablo más de lo físico personal. El alma humana, lo vamos a ver ahora en una próxima lámina, el alma humana realmente son nuestros principios emocionales, mentales, vitales y materiales de carne. Entonces, algunos grupos religiosos hablan de perder el alma. Eso no se puede perder. Porque mientras estés con un cuerpo y vivas, tú no has perdido ningún alma. Eso se utiliza solo para amedrentar y controlar personas. Entonces es importante que entendamos que el alma es un principio muy físico. Claro, se le puede llamar alma espiritual al segundo aspecto que le estoy señalando acá, se les puede llamar. Pero cuando hablamos del alma humana es esto, que vamos a ver ahora un poquito más a detalle. El alma humana se conforma de cuatro elementos. Los cuatro elementos se le conocen también como cuerpo físico. En la antigüedad se le decía el soma, el cuerpo etérico o energía vital. La gente lo conoce como el aura también. Otros le llaman cuerpo energético. Está el cuerpo astral, que son las emociones y los deseos. Y está la mente inferior, pensamiento concreto y hasta el ego como un principio individualizante. Pero fíjense lo interesante. Esto es una forma de presentarlo, pero son nosotros como un cuerpo, nosotros como vitales, seres vitales, todo lo que es la parte vital del ser que se controla a través de los 12 nervios craneales, a través del sistema autónomo, y tenemos la parte emocional que físicamente se canaliza a través de la amígdala, o como lo dice la teoría del triuno para quienes la comparten, el sistema límbico. Y tenemos la mente inferior, el pensamiento concreto, ese que usamos para hacer las matemáticas, para pensar mal del otro o bien del otro, para leer y entender un libro. Entonces tenemos esos cuatro elementos. Eso es el alma. Eso es el alma. Cuando en todo tipo de libro sagrado dice usted debe purificar el alma, usted lo que debe tener es un cuerpo físico limpio, una vitalidad perfecta, es decir, buena respiración, estar sano, alimentarse sano a través de esto, emociones limpias, es decir, inteligencia emocional, entre otras cosas, y mente inferior limpia, es decir, liberarnos de los malos pensamientos. Nosotros hemos enseñado a través de una cantidad de entrenamientos y cursos la siembra de emociones, la siembra de pensamiento, el pensamiento concentrado, y por eso es que es esencial la práctica de la meditación, porque a través de la meditación nosotros podemos purificar el alma. Entonces la purificación del alma no es esa cosa abstracta y extraña que a veces se habla. Una persona que tiene un recto hablar o está trabajando ello, que está trabajando su emocionalidad y que tiene una actuación moral en la vida y pensamiento correcto en la vida, es una persona que está purificando su alma. No tiene nada que ver con prender velas, no tiene nada que ver con ir a una iglesia, ni siquiera tiene nada que ver con pagar diezmo, ni tiene nada que ver con serle, y no faltar al ritual religioso de la semana. Que lo digo así para no citar ninguna religión en particular, pues repito, no quiero ofender a nadie. Entonces, fíjense que es importante entender que este es el alma física, esta es la personalidad también. Y esta está restringida y limitada al tiempo, al deseo y al karma, entendiendo por karma un principio vital que se ha resumido, y no vamos a hablar de él, en que lo que tú siembras recoges, si yo tuviese que resumirlo en pocas palabras. Solo para hablar de esta, de causa-efecto o karma, hay que dedicar una reunión completa. Y fíjense que tenemos la ley de causa-efecto en nuestro canal disponible dentro de las 7 leyes, y él tiene una relación interesante con el karma. En algún momento daremos una charla que solo hablemos de karma.
Por ahora estamos hablando del alma. Entonces, fíjense lo siguiente. Esto que les estoy mostrando es un tabernáculo judío. El tabernáculo tenía 4 lados porque simbolizaba precisamente el principio cuádruple en el ser humano. Y se hablaba de tabernáculo. Y ellos en su idioma, ese se denomina el Yod He Vav He, JHBH, que es de donde viene el nombre de Dios, que si lo digo resumidamente, se puede traducir yo soy. Incluso bíblicamente, cuando Moisés le pregunta a la zarza ardiente, y a nombre de quién dile que me envía, y él le dice, dile a nombre de yo soy el que yo soy. Es 4. Y todo esto es 4, simple y llanamente porque el ser humano es cuádruple, con los principios que ya presentamos. Por eso cuando se habla del tabernáculo, como que el tabernáculo en teología avanzada, sabemos que el tabernáculo tiene una representación física y tiene una representación espiritual o divina. La representación divina que se conoce como aquel de cual el nombre no puede ser pronunciado, por eso ellos no hablan o no se conoce la pronunciación del nombre del Dios judío, sino que ellos decían que debían decirle Adonai. Adonai realmente es el aspecto divino, pero que es cuyo aspecto físico es una réplica, pero física, es una imagen. Entonces ellos lo simbolizaban a través de este templo. Esto es muy profundo, solo quiero hacer referencia a ello y lo vamos a poder con mucho gusto estudiar en otras clases, en otras lecciones que demos sobre estos temas. Entonces, solo quise hacer la referencia, porque nosotros somos, o la personalidad que les acabo de mencionar, es la imagen de Dios. Los antiguos le decían a esto imago Dei. Es decir, nosotros, ahora hablaremos, de última es que hablaremos de la mónada, nosotros somos un reflejo de ese Dios absoluto, que en nosotros es el aspecto divino que hemos denominado mónada. Esa mónada envía una réplica de sí misma. Dicen las filosofías que el corazón humano, en la glándula sinusal, que según la filosofía es lo que hace que el corazón lata y se pueda dar todo el proceso de limpieza. De limpieza me refiero yo porque cuando respiramos, los pulmones hacen un proceso de limpieza de la sangre, que nuestro corazón envía a los pulmones para hacer limpia. Pero de eso tampoco vamos a profundizar tanto. Este imago que está en el corazón humano, es decir, es físico, es parte del alma humana. Y yo me atrevería a decir que es el alma en sí. Este imago, hay unas citas interesantes. En Gálatas 1:27 dice, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Pero la imagen no es física, sino que es espiritual. Y es en forma de semilla. Y esa semilla es el imago, o el imago Dei. Entonces la mónada y el imago Dei coinciden en representar la esencia divina. Es eterna, es incorruptible y está en el interior del ser humano. Ese imago Dei está en el corazón. De ahí la belleza de escuchar el latido del corazón. Uno quiere hacer una meditación hermosa, medita en escuchar el corazón y el sonido del corazón es la voz de Dios. Luego tenemos el segundo ser, que es nuestro. O sea, estamos hablando de la constitución interna de nosotros, que es el ser espiritual. Y realmente en el ser espiritual es donde empieza la verdadera individualidad consciente. Les comento, hagan preguntas por el chat que yo las puedo contestar al final o cuando lo considere. Pueden hacer preguntas por el chat. Entonces, acá en el ser espiritual es donde comienza la verdadera individualidad consciente. Nosotros somos seres individuales, pero no conscientes muchas veces. Porque cada vez que nosotros salimos y vamos dormidos por la calle y no nos acordamos por dónde pasamos y
vamos concentrados pensando en 1000 y 1 millón de cosas. Nosotros no estamos siendo conscientes, estamos dormidos. Entonces la mente superior, que es el ser espiritual, se alcanza a través de la práctica del pensamiento abstracto y del correcto discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Hay un libro, por cierto, muy bello, lo que pasa es que es hindú, que se llama Viveka Chudasana. Ese libro te enseña el discernimiento de principio a fin. Existe también otro libro que hay que leerlo con mucho cuidado, pero pueden leerlo, que se llama Los pies del maestro, de Jude Krishnamurti, donde enseñan qué es el discernimiento. De todas maneras, no los invito a que tengan que seguir la tendencia religiosa del libro, solo entiendan de allí el discernimiento. Entonces, discernir, que es elegir entre lo real versus lo irreal, entre lo mejor de lo mejor y a veces entre lo malo y lo menos malo. O sea, el discernimiento es cuando yo me detengo y digo, ya va, si voy para acá, gano esto y si voy para acá, gano esto. ¿Para dónde voy? Entonces yo tengo que discernir, no entre lo que yo deseo siempre, sino entre lo que me conviene más para alcanzar mis verdaderos sueños, para alcanzar mis verdaderos deseos y para alcanzar mi vida interna, mi vida espiritual. Entonces, en la vida siempre nos va a tocar el momento de tomar decisiones. Y en esos momentos es cuando yo debo discernir. Cuando estoy estudiando, por ejemplo, yo quiero ser médico o quiero ser ingeniero. Y entonces suena el reloj a las 5 de la mañana para ir a clase o para estudiar. Y digo, yo tengo mucho sueño. Entonces es donde yo puedo discernir qué quiero. Dormir ahora y no alcanzar mi objetivo de ser médico o ser ingeniero. Y, y si lo estoy haciendo por fines económicos y siempre tener problemas económicos y no alcanzar mi sueño, o ahorita controlar mi sueño y alcanzar mi sueño de dormir, por mi ganas de seguir durmiendo y alcanzar mi verdadero sueño. Que para alcanzarlo, en este momento, mis estudios, análisis y todo lo que ya definí en el mejor momento de mi día, me dice que es levantarme temprano y ponerme a estudiar o ir a hacer lo que voy a hacer. Lo mismo aplica para hacer ejercicio, lo mismo aplica para cualquier cosa. Que no nos controle la emoción, sino que nos controle el recto discernimiento. Discernir nos ayuda a desarrollar la mente superior. El pensamiento abstracto y el pensamiento concentrado también. Desarrollar la sabiduría que se alcanza estudiando este tipo de cosas, practicándola y haciendo ayuda y servicio a los demás, también se desarrolla a través de esas actividades. Por eso servir, enseñar, dar en todos los aspectos de la vida ayuda a esto. Realmente esta es el alma inmortal. Nuestra alma mortal es la que mencionamos y nuestra alma inmortal es esta, nuestro propio ser espiritual. El verdadero yo individual evoluciona a través de las vidas. Entonces es importante entender que el ser espiritual es donde se encuentran nuestros ideales, nuestra vocación espiritual, es la fuente de la intuición y es la que nos conecta con nuestros propósitos superiores. Esto es importante que nosotros no lo olvidemos, que lo tengamos presente. Entonces ya hablamos del ser humano o alma, ahora hablamos del ser espiritual, que es en el que estamos acá. En el antiguo cristianismo se hablaba del espíritu como el neuma. De hecho, en el Apocalipsis se habla de los 7 néumatas, los 7 candelabros. Pero tengamos presente, neuma significa eso, es como un combustible, pero también se traduce como arcángeles, como 7 alientos, se traduce de muchas formas, pero incluso en el original bíblico se habla de neuma, los 7 neumas. También el gran neuma es el gran aliento, o el neuma también es el aliento. Entonces, San Pablo en la antropología paulina distingue claramente el cuerpo, que es el soma, del alma, que es la psiquis o psique, y del espíritu, que es el neuma. Eso está discernido.
Y en las tradiciones antiguas esotéricas cristianas, como los gnósticos y los antiguos místicos, hablan del Cristo como una presencia interior, no solamente como un ser histórico. Es decir, que nosotros tenemos un Cristo interior. Y ese Cristo interior es nuestro ser espiritual. Es el segundo aspecto de nuestra propia Trinidad. Luego viene Pablo y dice, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Entonces, como que bello, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. ¿Cómo puedes hacer que Cristo viva en ti? Bueno, no se trata de decir que vive en mí. No se trata de decir que yo recibí a Cristo. Se trata de que yo debo vivir una vida de discernimiento, una vida de servicio, una vida de desarrollar estos principios, desarrollar la sabiduría y ponerla en práctica. El amor, el amor compasivo, el amor del que se habla en Corintios. Si yo hablase lenguas humanas angélicas y no tengo amor, que dependiendo la versión, en la versión Casiodoro Reina Valera, que se le llama amor, pero en la versión latinoamericana, que es la que se usa en el catolicismo, se le llama caridad, según la traducción. De eso podemos hablar otros días. Pero lo importante es que tenemos que tener desarrollado este principio del que habla Corintios. Y eso es Cristo en nosotros. Una persona porque diga que es espiritual o porque se sepa la Biblia de memoria, no significa que Cristo esté en él. Ni porque tenga un grupo de gente, o sea pastor, o sea sacerdote, o esté ordenado de lo que sea, no significa nada. Si la persona no tiene amor en su corazón y ese amor no se manifiesta en obras, la persona no sabe lo que está diciendo. Son precisamente los falsos profetas de lo que se habla en la misma Biblia. Ahora bien, este, pasamos ahora, dejando un poco el tema, al alma divina, que es la que denominamos en el video del enredo cuántico la mónada. Es nuestra esencia eterna. El espíritu puro es una chispa del absoluto, no tiene forma ni dualidad. Aquí entramos en un problema teológico de entender, porque tenemos que entender que Dios, el cual existe, o por lo menos los que estamos aquí, es porque creemos en Dios, porque decidimos creer en Dios, porque la creencia, ser creyente o ser ateo, es una decisión. Ninguna de las dos cosas se puede demostrar. No se ha podido demostrar que Dios existe, pero tampoco que no existe. Entonces es una decisión. Todo lo demás son silogismos, silogismos, son análisis, creencias de cada quien que en base a su experiencia de vida decide que no existe o decide que existe. Ahora, lo que sí deberíamos tener claro es que no es un señor sentado en una nube. Esto se le llama Dios antropomórfico. No hay ningún señor sentado en una nube decidiendo todo y sabiéndolo todo. La realidad es que no. Existe un ser absoluto del cual todos surgimos. Yo a veces le pongo un ejemplo muy sencillo a la gente. Imagínense que el universo es una copa como esta. Y que esta copa, toda el agua que está dentro de la copa, es lo que llamamos el absoluto o Dios, pero vamos a llamarlo absoluto. Entonces, imagínense que esta copa yo le lance un Alka-Seltzer. Cuando yo lance el Alka-Seltzer, él va a generar muchísimas burbujas infinitas, incontables. Cada burbuja de esa, teológicamente hablando, yo podría decir que es una mónada. Cada burbuja es una mónada. Pero Dios o el absoluto es toda el agua de la copa. Cada mónada, que es la misma, porque eso sigue siendo una sola agua con mucha burbuja. Cada mónada o burbuja hace un trabajo en el universo que permite que estemos cada uno de nosotros aquí hoy. Entonces, obviamente, nuestro ser divino es una burbuja de esas, lo cual hace que esa burbuja sea Dios. Pero a la vez, yo tengo mi burbuja, Rosalba tiene su burbuja, Estela tiene su burbuja,
Rita tiene la suya, Lumila tiene la suya y así sucesivamente. Por eso yo puedo decir que yo tengo un ser divino y Rosalba tiene un ser divino distinto. Pero al final, ese ser divino mío y el de Rosalba es solamente, la única diferencia que tienen es como una burbuja en un mismo vaso. Y todo el contenido de ese vaso es lo que llamamos el absoluto. Yo doy el ejemplo con agua, pero fíjense que se habla que la mónada es una chispa del absoluto. Entonces, cada burbuja de esa realmente es una chispa divina. ¿Ven lo bello? Un concepto muy bello que lo estoy tratando de simplificar lo más que puedo. Y por favor, teólogos que me estén viendo, tengan paciencia, porque esto no es para ustedes. Esto es para quienes quieren entender esto a profundidad, pero cuando quieran, con mucho gusto me pueden contactar por mi privado, si es YouTube por mensaje, y cuando quieran hablamos del Paráclito, del Calavictia y de todo lo que ustedes quieran hablar. Pero yo no vine aquí a confundir a nadie, vine a tratar de demostrar cosas complejas de la forma más sencilla posible. Pero dejo este mensaje porque vamos a estar en YouTube y quiero que el que quiera, con mucho gusto, podemos tener conversaciones amistosas, no discusiones ni peleas, porque estas cosas no se pelean. Ni pretendo que todo el mundo piense lo mismo que yo. Esto es mi reflexión de toda mi vida, transmitida a todos aquellos que con el corazón abierto quieren conocerla. Fíjense entonces, continuando, hay místicos como Mr. Eckhart y San Juan de la Cruz que hablan de un centro del alma o una chispa divina que pertenece inalterada y unida a Dios. Esa chispa divina, inalterada o centro divino, como decía San Juan de la Cruz, esa es la monada. Eckhart decía, en el fondo del alma hay algo que es simple, inmutable y divino. Este es tan bello. En el fondo del alma hay algo que es simple, inmutable y divino. Fíjense bien. Yo les hice un pequeño resumen. La palabra mónada la utilizan mucho los teósofos. La Sociedad Teosófica es una escuela de entrenamiento espiritual. Algunos dicen que son malos, otros dicen que son buenos, otros acusan a su fundadora de ser satánica, para variar, otros que es un ser espiritual, etcétera. Pero quise hacer una analogía entre, fíjense, la teosofía habla de la mónada como una chispa divina, pero en el cristianismo esa chispa divina se le denomina imagen de Dios. La teosofía también habla como Atma Buddhimanas del aspecto espiritual de Dios, pero el cristianismo lo llama neuma o espíritu, pero están hablando de lo mismo. Los teósofos hablan de un observador externo, que es la misma chispa divina, pero en este caso es la chispa divina que define el señor Eckhart. Los metafísicos, la teosofía y hasta el New Age hablan de Cristo interior, Cristo interno, que está en evolución, y el cristianismo habla de Cristo en nosotros. Entonces, ¿por qué hago esa cita? Yo podría poner otras ideologías, religiones, podríamos hacer una tabla gigantesca. Porque al final, nos guste o no, y sé que esto no le gusta a las personas que están dedicadas de lleno a una creencia, pero la realidad es que cuando estudiamos las diversas filosofías del mundo, el ecumenismo, del que por cierto hablaba tanto el Papa Francisco, toma un valor interesante. Ustedes saben que precisamente dentro del propio seno de la Iglesia se acusa de hereje al Papa Francisco por haber hablado de, del ecumenismo. Pero la realidad es que en el fondo todos los caminos conducen a Roma, como lo explicamos en una clase que estábamos en estos días sobre la visión de cada persona, la visión teológica de cada persona y cada institución, cada grupo religioso, que todos vieron un pedacito de algo y cada quien lo definió diferente y luego se empezaron a pelear por quién tenía la razón y a la fecha siguen peleando. Yo considero que todos pueden tener la razón,
menos aquellos que creen que por pertenecer a un grupo son los únicos salvos y los demás están condenados. No me puede nadie venir a decir que es del diablo algo que está orientado a hacer el bien, que es del diablo desarrollar la compasión, que es del diablo aprender a sentirme bien. No, no es así. Entonces, esto es importante, ¿no? Vamos a contestar preguntas por aquí que están en chat. Pueden hacer preguntas por chat si quieren que queden en la clase. Entonces, el alma es el cuaternario inferior. Puede decirse que sí, pero también tenemos que entender algo. El cuaternario inferior, que es el resultado de lo que llamamos el alma humana, el alma física, entendamos que el alma realmente es el imago dentro del cuerpo físico. Es la parte de la chispa que entra dentro del ser y que está en el corazón. Entonces en el corazón pueden reinar dos cosas. En el corazón la, eh, puede reinar la buena voluntad, el amor y todo lo demás, que es todo lo que esa chispa nos infunde, pero también puede reinar el odio, la rabia y todo eso. Y por cierto, ese tipo de corazones son los que padecen de infarto. En algunos casos, no digo que todo el que sufre un infarto es por eso, pueden haber excepciones. Pero son las personas que viven mal, porque precisamente han permitido contaminar su corazón. Y si me atrevo o permito citar la Biblia, no es lo que entra por la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que de ella sale porque del corazón procede. Y hay una serie de discusiones bíblicas, porque como la gente estudia la Biblia solo en español y no se va a la base, en algunas versiones se traduce el corazón. Se habla de la Biblia como el corazón, como algo malo, y en otros se habla del corazón como algo bueno. Y la realidad lo que está pasando es que son dos frases distintas en idioma original. Esta clase no tiene esa finalidad, yo las puedo dar en un futuro, pero sí lo comento porque entonces se traducen todas como corazón, porque en un caso se está hablando del ego que está descontrolado, que no sabe inteligencia emocional y expresa el odio, la rabia, la tristeza, el egoísmo, pero en otros lados se habla del corazón como el principio divino. Pero cuando ese principio divino que está en el corazón, en el glándula sinusal, no se expresa adecuadamente, sino que lo que se expresa es el odio, la rabia, esa chispa se apoca, se hace pequeñita. De hecho, se dice en algunas tendencias filosóficas que ese es el Hades mismo, un fuego eterno, como dicen algunos, que no, un día vamos a hablar también del diablo y del fuego eterno y de esas cosas. No, pero bueno, la realidad es que depende de lo que nosotros hagamos con esa chispa, que es realmente la imagen, por eso la palabra imago. Y esa imagen, que por cierto, lo primero que se forma cuando ya el feto, antes de tomar forma, lo primero que se forma es el latido del corazón. Y es precisamente por lo mismo, porque esa imagen es el patrón que hace que se manifieste el cuaternario. Espero haber contestado esa pregunta. ¿Puedes darnos ejemplos del pensamiento abstracto? Es un poco complejo. El pensamiento abstracto tú puedes estudiarlo mucho cuando ves también el tema del arte abstracto. En el arte abstracto manejamos mucho el tema del pensamiento abstracto, pero también cuando tú empiezas a hablar de mónada, de universos, hasta de las estrellas y del infinito y del espacio, tú estás teniendo pensamientos abstractos. Cuando tú empiezas, si conoces de música, empiezas a meditar en las armonías, en las escalas musicales, eso es un pensamiento abstracto. La matemática también puede ser un pensamiento abstracto. Cerrar los ojos y hacer una meditación en vivir el presente es una forma de pensamiento abstracto, siempre y cuando no defina nada.
Hay meditaciones muy avanzadas donde tú puedes meditar es en lo que llaman los antiguos religiosos Dios sin forma, pero que está relacionado a la misericordia de Dios, a la compasión de Dios, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el pensamiento concentrado te lleva al pensamiento abstracto. El estudiar estos temas, el permitirse leer teología, permitirse leer una Santa Teresa de Jesús dentro del catolicismo, hay el árabe dentro del cristianismo, del islamismo, perdón, y este, a Elena Blavatsky dentro de la teosofía. Elena Blavatsky es pensamiento abstracto puro y muy difícil. Por eso la acusan de cantidad de cosas porque la gente la lee y no la entiende, pero no significa que esté mal. Entonces, eso también es pensamiento abstracto. Catherine dice, es decir, que somos tal y como Dios nos creó. Sí, somos hechos a su imagen y semejanza, siendo la imagen el aspecto del alma humana y siendo la semejanza el alma espiritual o ser espiritual o Cristo interior o como lo llamen ustedes en sus diferentes creencias. Nos puede explicar sobre lo real e irreal. Esto es un tema sumamente complejo y que los budistas profundizan de una forma increíble. Y ustedes dirán, antes de hablar de esto, "Ah, tú estás citando budistas, judíos". Yo he estudiado toda la teología a lo largo de mi vida y hay cosas muy malas en todas y cosas muy buenas en todas. Hay errores graves en todas y mentiras en todas y hay grandes verdades en todas. Es lo que puedo decir hasta ahorita. Entonces, hablar de lo irreal y lo real, tenemos que entender algo bien importante. Realmente, en lo que no se ha entendido a los antiguos filósofos, ni a los budistas mucho, es cuando ellos dicen que lo real está dentro de nosotros y lo irreal está afuera. ¿Por qué se considera que lo irreal es todo lo que podemos ver y tocar? Porque hoy existe y mañana no. No lo podemos controlar. Mientras que lo que está dentro de ti, ellos lo consideran lo real porque es lo que siempre va a estar contigo. Cuando tú desarrollas el amor, la compasión, el perdón dentro de ti, son realidades. Mientras que tu apego a un amigo es una irrealidad porque ese amigo mañana te puede dar la espalda. Y cuando te da la espalda, ese amor se vuelve sufrimiento. O lo mismo, el ejemplo, uno lleva toda una vida con una pareja, pero uno de los dos tiene que morirse antes. Entonces, hasta el ser amado es considerado por algunas tendencias como irreal porque todo lo que tiene principio tiene un fin. Y eso es lo que bíblicamente Jesús decía también, que no hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, hazlo en el reino de los cielos. Es decir, desarrolla las virtudes de ti, dentro de ti. Y esas virtudes son precisamente la misericordia, el perdón, la compasión y el amor en general al prójimo. No se trata de no amar a nuestros seres queridos, de no tener pareja, no, no se trata de nada de eso. Y empezar a entender que a veces tenemos que poder discernir entre lo real de lo irreal. Entender que en un ser humano no nos debería condicionar a nosotros en lo que nosotros somos y hacia dónde queremos ir. Estoy hablando de interioridades, no le estoy hablando de pertenecer a un sitio ni nada. Entonces, espero haber contestado esa pregunta. Esa es una pregunta de una clase larguísima o de muchas o de un seminario entero, pero bueno, contestamos un poco. ¿Usted considera que el infierno es irreal? No. Yo lo que no, en lo que yo no creo es que tú te mueras y te vas a un infierno donde está un diablo con un tridente esperando para apoyarte. El infierno lo vivimos aquí. Yo creo que toda persona con más de 40 años ha vivido sus pequeños infiernos. El infierno lo vivimos aquí.
Y hay gente que vive el infierno cada noche cuando no puede dormir es el resultado de los actos hechos. Cuando una persona realiza un acto inadecuado, asesinó a alguien, robó, no crean que esa persona está tranquila. Esas personas no duermen, no descansan y no saben por qué no, porque no tienen ni remordimiento, pero no duermen. Eso es un infierno. Hoy conversaba con una persona sobre el tema de la infidelidad de los hombres. Y yo le decía a la persona, es que cuando un hombre es infiel, ese es el mayor infierno que puede vivir, pero no lo saben. ¿Por qué? Tú sabes que es no poder salir ni a la esquina porque te vean. Te ve el familiar de no sé quién, te ve el no sé qué cuál. Que cuando te descubren todo es un infierno en todos lados, porque todo el mundo está bravo con razón contigo. ¿Qué más infierno que eso? ¿Qué más infierno cuando uno siente que un ser amado también lo traicionó? ¿Qué infierno lo vivimos aquí? El infierno lo vivimos cuando estamos descontrolados emocionalmente. Por eso salir del infierno e ir al cielo es cuando aprendemos la inteligencia emocional y aprendemos más que inteligencia emocional a canalizar todas esas cosas. Entonces, claro que sí creo en el infierno, pero en este infierno que les estoy narrando, que pueden existir otras cosas, no estoy diciendo que no, en algún momento podremos conversarlo, pero tanto el cielo y el infierno principalmente son estados de la conciencia que nosotros deberíamos ir poco a poco aprendiendo. Dice por aquí, dentro de tus estudios de Teresa de Jesús, ¿sabes si es cierto que a pesar de ser católica, fue asediada por tribunales de la Inquisición por sus visiones y de éxtasis? Sí, Teresa de Jesús estuvo varias veces ante la Santa Inquisición y no solamente eso, a Teresa de Jesús la acusaron de ser la madre de su sobrina Teresita, la acusaron de tener amantes y la acusaron de que sus visiones espirituales era que veía al diablo. Todo eso. Ella pasó por toda esa situación. Incluso como dice la tradición católica, no voy a decir que sí, sí, que sí, no, que algunas personas la veían levitar, entonces en los manuscritos de la época dice gente como testigo que la vio levitar, algunos decían que ella levitaba por obra del diablo. Este, para que ustedes tengan una idea, como siempre, cuando la gente ha tenido una experiencia distinta, se le acusa de estar en contacto con el diablo. Su libro de la vida, el libro de la vida se llama, de Teresa de Jesús. Ese libro, ella lo escribe por orden o mandato de un confesor y el confesor le hace escribir el libro por obligación y ella lo dice en la introducción del libro. Y ella cuenta sus experiencias espirituales allí, pero ese libro posteriormente, vamos a decirlo, fue robado, se crearon manuscritos y pasearon por toda la corte española esos manuscritos y llegaron hasta la Inquisición y la Inquisición decía que todo eso no podía ser. A ella le dan una orden, la Inquisición y su confesor, de que cada vez que se le aparezca a Jesús, ella le saque un crucifijo y le dijera una palabra así. Entonces ellas, casi temblando, cuentan que ella le sacaba en sus visiones a Jesús una cruz y Jesús le decía en las visiones que podía mantener, no importa que lo hiciera, que obedeciera. Y según los escritos era el propio Jesús. Esto cada quien, de acuerdo a su creencia, puede considerarlo cierto o falso. No, no me interesa defenderlo, solo estoy repitiendo lo que hemos estudiado sobre los escritos de Teresa de Jesús. Pero sí fue acusada por la Inquisición y casi la queman. Como lo hicieron con otra gente como Galileo Galilei, como lo hicieron con Juana de Arco. Juana de Arco la queman porque el obispo Cochón le tenía envidia, porque ella decía, Juana de Arco decía que ella hablaba con Santa Margarita y el arcángel Gabriel, el Gabriel o Miguel, no recuerdo, y el obispo que no hablaba ni con su mamá le tenía envidia y la quema, al final la quema en una traición que le hace el delfín de Francia y la quema, a pesar de que Juana, o la princesa de Lorraine, o de Lorena, fue la que permitió que el delfín de Francia se pudiese coronar rey de Francia, que en parte fue su misión.
Hoy en día Juana de Arco es considerada Santa Juana de Arco. O sea, curiosamente la santificaron aquellos que la mataron. Este, cosas interesantes de la historia, ¿no? Carelli dice, lo interior es lo real, lo que está en el corazón. Sí. Entonces, este espacio que vamos a seguir manteniendo de inteligencia espiritual es algo que yo me he tardado mucho en hacerlo y es porque el grupo excluyente le molesta mucho. Como yo hablo de neurociencia y también hago otro trabajo que seguiremos haciendo y entrenamos personas en muchas cosas, a veces es un poco difícil porque la gente siempre espera que los que hablemos de esto sean personas que tengan, no sé, una bata blanca y alguna secta detrás. Bueno, la realidad es que yo no tengo detrás, tengo todos esos libros y de verdad, mucho amor y a mi manera, no es que soy un pan de Dios que ando de amoroso, sonriente con todo el mundo, también me estoy trabajando, pero sí les puedo decir que hemos estudiado suficiente para haber desarrollado claramente una visión de muchas cosas que están libres de dogma y libres de que yo no tengo ningún superior físico viendo lo que yo estoy haciendo para regañarme o decirme que si debí decir o no decir, ni tengo líneas editoriales, es decir, no tengo la necesidad de hacer nada al respecto. Llegó mi hija. Sí, mi amor, ya lo vamos a hacer. Déjame terminar aquí la clase. Entonces, yo no tengo, yo lo que tengo son hijos. Este, y realmente lo que tengo la mejor voluntad de ayudar a las personas a que salgan del sistema de control. Porque dolorosamente nuestras religiones, uno de los aspectos feos que tienen es que son sistemas también de control. Pero tienen muchas cosas bellas. Ustedes pueden permanecer en la que ustedes están, en la que ustedes nacieron, crecieron o quisieron estar y empezar a tener una visión, pero entender que ustedes no tienen que obedecer la voluntad y los caprichos de ninguna persona de carne y hueso como yo. No importa si me visto de un traje, si me ordenan algo, dicen que yo soy el iluminado de Nuestra Señora de no sé dónde. La realidad es que debemos aprender nosotros, sí, a discernir, a estudiar por nosotros mismos y a poner en duda todo lo que yo les estoy diciendo, e investigarlo y desarrollar su propio criterio espiritual, que debe resumirse en ser cada día mejores personas, en poder ayudar a los demás y de verdad llevar vidas felices. Que ustedes sean soles a todas las personas que estén alrededor de ustedes. Me despido con mucho cariño y nos vemos en un próximo video.